Ahora estamos en Gálatas capítulo 3, y como dije al momento, ese pasaje para mí es tan bonito. Y luego cuando leemos la palabra de Dios, vemos la doctrina pura, la cual nosotros creemos, la cual que nosotros enseñamos y estamos aprendiendo más. Y por eso, hermanos, les animo que me sigan ahora. Voy a leer esta lectura. Tienes las notas en sus manos. Y les invito ahora que se pongan de pie mientras que leemos. Ahora escuchen bien a cada palabra de esta lectura. Dice en versículo 15: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice a las simientes como si hablases de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Qué bonito ver este pasaje, mucho para comprender, y vamos a estar evaluando estas partes ahora y ver cómo nosotros estamos bajo la ley, bajo la fe, pero la ley nos dirigió a la fe, y la fe es lo que trajo la ley. Y pues vamos a estar viendo un poco de eso y entender cómo Dios puso todo junto para nuestra salvación, que es solo por la fe. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por este momento. Estamos aquí para aprender más de tu palabra. Bendice los momentos. Gracias por todo. En tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En los primeros 14 versículos de nuestro texto, nuestro capítulo, vemos que Pablo está probando que Abraham fue justificado por la fe y no por las obras de la ley. Ahora, ley y fe, a veces voy a equivocarme, pero estoy hablando de la fe que nosotros somos salvos. Pues él está hablando acerca de Abraham. Fue justificado por la fe. Dice aquí en la Biblia, en este pasaje, 430 años antes que vino la ley. Los judíos del Nuevo Testamento estuvieron pues defendiendo su posición en la ley. Pero Pablo está diciendo, si fuera por la ley, ¿cómo podemos entrar desde Abraham
con la fe, porque con Abraham no hubo ley. Eso vino con Moisés 430 años después. Pues cuando hablamos eso, la salvación es solo por la fe. Se aplica por la sangre de Jesucristo. Esa sangre pagó la maldición del pecado que está sobre cada persona. Igual como judío, también igual con los gentiles. Pues estamos viendo que es algo. Por eso Pablo anticipa la siguiente objeción de los judíos. Por eso antes de Monte Sinaí, Abraham con sus descendientes fueron salvos por la fe. Entonces, ¿qué haremos con la ley? En su opinión, sería un sustituto de la fe o añadiendo a la fe. Por eso no hay manera para mezclar los dos asuntos. Son dos asuntos independientes. Abraham trajo la fe. Moisés, 430 años después, trajo la ley. Y la fe y la ley fueron cumplidos en Jesucristo del Nuevo Testamento. Y por eso la obra de la ley fue satisfecha en Cristo y la fe en ese simiente quien es Jesucristo. Mucho para comprender en todo esto. Pero vemos que la conclusión de los judíos fue, antes de la ley, la salvación era por fe, pero la ley cambió todo. Cuando al contrario, Dios está mostrando cómo fue la ley aplicada. Pablo nos trae 3 respuestas para el propósito de la ley. Pues vamos a estar pensando por un momento. Tenemos ahora nuestras hojas y notas para tratar de organizar todo lo que leímos en alguna forma organizada, que podemos aprender cómo es la fe, la ley, y luego ahora en Romanos la fe. Pues estamos viendo ahora acerca de lo que hay en este asunto. Número 1, estamos viendo que el pacto con Abraham era confiable. El pacto con Abraham era confiable. Cuando hablamos de su pacto en los versículos 15 al 18, estamos usando primero, inciso A, la comparación del compromiso del hombre. Por eso Pablo está usando algo que ellos mismos pudieron entender y también nosotros podemos entender. Cuando hablamos de un pacto y ese compromiso, nosotros vemos que él está escribiendo acerca de una promesa hecha a Abraham. Demuestra lo confiable que era y cómo se realizó en Cristo. Pues vemos ahora que Abraham está presentado a él, que la fe es lo que le va a justificar. Pero el objeto de esa fe se reveló hasta el Nuevo Testamento en la vida de Jesucristo. Por eso no es cualquier fe, sino es fe, y vamos a ver un momento más, en la simiente. Pues estamos hablando de esa fe que era en él. Por eso es la comparación y la ilustración que vemos. Un pacto. Un pacto es un compromiso, un arreglo, un contrato como un tipo de testamento. Cuando uno compra una casa, firme páginas que nunca lee, ¿verdad? Nunca lee lo que está en ese contrato. Un contrato de 100 páginas o más y dice firma allá. Bueno, lo firmo. Bueno, firma acá. ¿Quién sabe qué estoy firmando? Pero la verdad es que lo que yo firmo y lo que ellos firmen es algo bien preciso. Y por eso en ese contrato dice lo que voy a recibir, mi casa, lo que el banco va a recibir, mi dinero, mi sangre, ¿verdad? Es lo que va a tener el banco. Dice cuántos años va a durar, dice cuánto es el interés, dice si el interés es variable o fijo. Y vemos que hay muchas cláusulas dentro de ese contrato. Y ahora ya firmado, ratificado, ya no hay cambios en ese contrato. Nosotros lo entendemos.
O sea, si compra un carro, una casa, o hasta que si hace una compra entre dos personas. Tú me das tanto dinero y yo te doy tal cosa que estoy vendiendo. Y es un contrato que hay. Por eso cuando uno entra en un contrato, entendemos que no podemos cambiarlo después del momento de firmar. Por eso lo que está diciendo en eso, hubo un contrato que él está hablando. Y por eso esos son ejemplos de algo que toma en serio. Por eso, igual como el banco que presta, como el hombre que compra, es algo bien serio. El banco no va a soltar los miles de dólares sin estar bien seguro que va a recibirlo de vuelta. El hombre no va a comprar una casa menos que ya pone inspecciones para ver cómo está la casa, porque queremos saber que todo ya está listo. Es algo en serio. La importancia es que un trato es un trato irrevocable y permanente. Lo que dice aquí, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ratificados, hablando del proceso de firmar, de sellar, de poner sangre, lo que sea, ¿verdad? Para poder, está ya hecho. En el Congreso hay un momento que leyes son ratificadas. Y cuando son ratificadas, ya son permanentes, ya no se cambian. Por eso hablando de ese tipo de cosa, cuando hablamos ahora de la fe, estamos hablando de la fe en este momento. En segundo lugar, si se ve, el cumplimiento del compromiso. Por eso si Abraham fue salvo por la fe, era un compromiso ratificado, irrevocable, no cambiable. Por eso vemos ahora que Abraham tiene la fe. El problema con la fe de Abraham es que la fe de Abraham faltó el objeto en donde poner la fe. Por eso cuando vemos la historia del hombre rico con Lázaro, él fue llevado por los ángeles ¿a dónde? Al seno de Abraham. Seno de Abraham, ¿qué es eso? Pues no es el cielo. Seno de Abraham es un lugar en donde estuvieron esperando. ¿Esperando qué? Esperando el cumplimiento de su objeto de la fe. Y eso fue en la muerte del Señor Jesucristo. Pues estamos viendo ahora que eso es algo, ellos tuvieron una fe para iniciar, pero cuando vemos el cumplimiento, vemos una frase que puse ahí en su nota, dice el pacto abrahámico era incondicional. Por eso cuando hablamos de esa fe, es una fe aplicada en él. Ahora, ¿por qué incondicional? Porque todavía no existía la ley. Por eso no hubo nada para decir eso no, eso sí. Por eso vemos ahora que era algo incondicional. Ese fue jurado por su propio nombre. Hebreos 6:13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Por eso cuando él ahora está poniendo en la promesa con Abraham, por él mismo está poniendo el sello con él. Hebreos 6, 17 al 19 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asiarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme
ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. Ahora está hablando del velo que separó el lugar santo de santísimo, el lugar que nosotros nunca hubiéramos podido entrar allí. Vemos ahora que Cristo, que Dios ahora estableciendo ese pacto con nosotros. Pues las cosas inmutables que vemos en versículo 19, es mostrar la promesa, la inmutabilidad de su consejo y también su juramento. Interpuso es también juramento. Pues vemos que esas dos cosas, mostrando la promesa y también jurando esa promesa, pues son cosas que no van a cambiar. Pero ahora cuando vemos del pacto de Abraham, el pacto abrámico era específico. Cuando Dios le dio a Abraham sus promesas, fueron promesas específicas. Por eso cuando hablamos de Dios, y no vamos a buscar ahí en Génesis 17, pero si quiere su tiempo, de Dios. ¿Qué dijo Dios? Iba a ser un padre de muchedumbre de gentes. Dijo que iba a multiplicar su descendencia. También dijo que iba a dar la tierra prometida. Pues Dios ahora en su parte, Él está dando algo. Y luego de Abraham era que tuviera un solo Dios. Porque cuando vemos la circuncisión, el propósito de la circuncisión era un símbolo de un solo Dios. Por eso los judíos, un solo Dios. El mundo tuvieron muchos dioses, pero el pueblo de Israel, un solo Dios. Por eso así fue el pacto, Dios haciendo y luego Abraham haciendo. Y por eso los dos tuvieron su parte y su condición para esa fe que tuvo. La primera promesa a Adán y Eva era una promesa también específica. La vemos aquí en Génesis 3:15 en nuestras notas. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente es tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hablando ahora a la serpiente, vemos la palabra otra vez, simiente. No, como decimos en nuestro texto aquí, no simientes, sino simiente. Hablando de uno que era Cristo Jesús. Hablando también de la serpiente, uno siendo Satanás. Pues Satanás un día va a ser encadenado, echado en el lago de fuego por toda la eternidad, su cabeza herida. Cristo fue herido en el calcañar, hablando acerca de su sacrificio en la cruz del Calvario. Su herida fue para darnos vida. La de Satanás es para destruirles. Ahora también hubo consecuencias. Cuando hablamos de este pacto, ese momento, vemos que los dolores para las mujeres, el sudor para los varones, como trabajamos, todo eso es consecuencia de lo que era de esa decisión. La salvación siempre ha sido provista por el sacrificio de Jesucristo. Pues estamos viendo, hermanos, desde ese momento, cuando Dios hablando a la serpiente, a la vez también a Adán y Eva, hablando de la simiente, vemos ahora que Pablo nos está explicando aquí en los versículos, no lo tengo aquí hermano, pero ahí lo leímos ahorita acerca de la simiente, no simientes, sino simiente. Pues estamos viendo aquí que él está explicando que es solo por Jesucristo. Sí, sus hermanos. Vemos ahora la confirmación de la promesa de Dios. Por eso en versículo 17 y 18, durante los 430 años, los descendientes de Abraham viviendo por la fe sin la ley. Por la fe sin la ley. El pacto con Abraham fue un pacto permanente. La ley no invalidó el pacto con él. Por eso ahora él está hablando con judíos que están diciendo, bueno, la fe en Cristo, pero todavía vamos a obedecer la ley. Y ahora Pablo se dice, no, la ley ya fue cumplida. Por eso ahora solo es la fe en Cristo. Su primera manera para expresarlo es porque Abraham fue salvo sin la ley.
fue salvo por la fe. Porque nosotros en Cristo somos salvos por la fe, no somos salvos por la ley. Pues nos ayuda un poco a entender el trasfondo de cómo Efesios 2, 8 y 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Si uno recuerda la historia de los judíos, los fariseos, orando en las esquinas, haciendo un escándalo muy fuerte por su pureza y la forma que lava los elementos, los instrumentos, y haciendo ritos largos, mostrando su superioridad sobre los otros. Gracias te doy que no soy como ese publicano. Ellos lavándose por la ley. Pues vemos que su objeto era obedecer la ley y no entendieron y no aceptaron la fe. Por eso es importante entender primero el pacto con Abraham era un pacto confiable. Pero segundo, vemos el propósito de la ley era condicional. Por eso la fe permanente desde Abraham hasta nosotros también. Pero la ley ahora está en medio. La fe comenzó con Abraham, la fe termina en Jesucristo. Pero vemos ahora dentro, en medio de eso, la ley. ¿Por qué tenemos la ley? Porque está en medio de la ley para confundirnos. ¿Qué más fácil hubiera sido tener pura fe siempre y nunca tener la ley adentro? Ahora vemos que hubo un propósito de la ley que también nosotros podemos aprender de ella también. Pues vemos ahora acerca de la ley, vamos a aprender un poco en eso. El propósito era condicional. Número 1, inciso A, para revelar la necesidad suprema del hombre. Revelar la necesidad suprema del hombre. Cuando hablamos de cuál es nuestra necesidad, pues nosotros somos pecadores, que nosotros somos perdidos. La ley no enseña qué tan justos somos, sino nos enseña qué tan malos somos. Por eso la ley ahora está aquí, algo que ya he dicho varias veces al apóstol Pablo, que ningún hombre ha podido obedecer la ley. Él está diciendo, si en un punto desobedece, es culpable de toda la ley. Al final del punto es que nadie puede ser salvo por la obra, o digo por la ley, o en otras palabras, nadie puede ser salvo por obras. Pastor, yo soy buena gente. Pues, ¿en la opinión de quién? No, yo soy persona muy buena. ¿Según quién? Dejan preguntar a su esposa, a ver si ella está de acuerdo. O su esposo, a ver si está de acuerdo. O sus hijos, o sus padres. Pues vemos, hermanos, que la ley se demuestra. Yo tengo una falta en mi vida. Por eso vemos ahora esa necesidad. Romanos 7 y 8 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Sin la ley, podemos usar frases como que me equivoqué, hice un error, quería ser mejor, pero no lo logré. Podemos tratar de excusar la conducta. No, llega el momento que no excusa por su conducta. Es porque es un pecador. Como yo dije la semana que hace como 2 semanas que estoy aquí en eso, yo dije que la hija de los hermanos López aquí, esa princesa es una pecadora. Y luego cuando salimos de servicio, fui ahí al point, estuvieron listos para entrar y ella empezó a algo en contra de su padre. Ahí está esa pecadora, lo que estaba diciendo. La verdad es que es herencia. ¿Es culpa de quién? Pues si hay culpa es de su padre. Yo lo conozco. Nos dice la Biblia, del padre a sus hijos.
desde Abraham hasta nosotros. Pues ahora vemos, hermanos, que tenemos este problema porque no podemos agradar a Dios en nuestro pecado. Por eso la ley ahora está puesta en medio para enseñarnos nuestra falla, nuestra debilidad. No es algo que yo quería hacer mejor, sino es algo de propósito quise hacer. Y por eso el pecado es algo directo. El pecado está en contra de Dios. El pecado nos condena. El pecado nos da una necesidad que nadie puede cumplir. Nos pone desesperados. Porque en nuestro pecado no podemos agradar a Dios. Romanos 4:15 dice, pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Importante decir lo que sí podemos hacer y lo que no podemos hacer. Porque si alguien entra aquí en la iglesia y no sabe y hace algo mal, pues no sabía. Necesitamos poner ley para enseñarles cómo debemos conducirnos, cómo lo que es aceptable. La ley nos dice, si no hay ley, no hay conocimiento. Si no hay ley, es como en los días de los jueces. Todos hacen lo que bien les parece. Y por eso no hay límite de lo que podemos hacer con la vida que nosotros tenemos. Por eso así es la ley en nuestra vida. Vemos ahora, ahí abajo del punto de inciso A, dice, la ley muestra nuestra transgresión. La ley muestra nuestra transgresión. Versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Vemos que es esa ley, ese que nosotros está ahora mostrándonos que somos pecadores, muestra nuestra transgresión. Sabemos que mentira es pecado. Sabemos, como dijo Pablo, codicia es pecado. Pues estamos viendo que hay algún cierta conducta que es pecado porque la ley nos dice eso. También la ley nos muestra la transgresión. En Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero no solo nos muestra nuestra transgresión, sino enseguida la ley no pudo dar vida. Pues la ley no da vida. Obedece, bueno, obedezco. Al final no hay vida. ¿Por qué? Porque no obedecí en todo. Por eso cuando hablamos de lo que es la ley es incapaz de darnos vida. Vemos ahí en Romanos 3:20 al 22. Versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Sigue. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso cuando hablamos, hermano, de nuestra doctrina, de nuestra fe en Cristo Jesús, aquí es una parte que nos da base en lo que nosotros creemos. Con una persona católica que confía en sus obras, vemos que está en error lo que estamos viendo. Cuando vemos lo que está diciendo la palabra, está muy clara en lo que hay. Tercer lugar, ahí dice, la ley condena a todo hombre. Ya leímos ahí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso condena a todos. Pues empezamos con Abraham. Tuvo fe. Esa fe fue contada por justicia. Él tuvo fe sin la ley. Esa fe que él tuvo lo puso en condición. Por eso él ahora está poniendo en fe en quién. Es la fe en
el Mesías o el quien iba a quitar el pecado. Su fe en Jesucristo, no habiendo visto la ley. Si se ve, hermanos. Vemos ahora primero que el propósito era revelar la necesidad suprema. Segundo, es para revelar la superioridad del pacto abrahámico. Volvemos ahora que estamos volviendo a ese pacto original. El pacto entre Dios y Abraham. Soy tu único Dios. Soy el único en tu vida. Obedece, sígueme. Pues vemos ahora, él está hablando en esa parte. La ley contuvo la historia de desobediencia. Cuando vemos en la ley, vemos primero, el primer día, becerro de oro. Mientras que la ley fue dada, ahí está el pueblo poniendo su becerro de oro. Vemos que no conquistaron toda la tierra y luego lucharon porque no obedecieron. El tiempo de jueces, cuando cada quien en sus propios ojos. Vemos los reyes, y la historia de reyes es una historia muy triste. Siempre recordamos a David, recordamos a Salomón, pero hubo muchos, Jeroboam, quien trajo mucha maldad, y los reyes de Israel siguieron a él en toda la historia. Vemos que puro pecado, y luego siguió el cautiverio. Por eso, cuando hablamos, hermanos, en pocas palabras, la ley no mejoró la cultura. La ley no les puso en mejor condición. La ley simplemente les condenó, porque ahora saben mejor y no lo hacen. Por eso estamos viendo que él está explicando de cómo funciona la fe en Cristo. La fe sí funcionó. Romanos 4:3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esa frase, hermanos, no está hablando acerca de la ley. Por eso, muy importante entender que el pacto con Abraham era un pacto confiable. Vemos también que el propósito de la ley era condicional. Y ahora vemos, número 3, la promesa de la salvación es completa. La promesa de la salvación es completa. Por eso, cuando hablamos de la salvación ahora, Pablo está hablando acerca, escribiendo cómo es la ley, cómo no funcionó, hablando de la simiente, y que está diciendo quién es Cristo. Y cuando hablamos ahora de la salvación, vemos que es inciso A, la provisión de la salvación. Ahora, la ley no contiene una promesa. Nos muestra la necesidad de un regalo de Dios para salvación, para que aquellos que creen en Cristo Jesús. Cuando vemos la ley, no vemos una promesa, vemos pura condenación, porque no hay nada que pueden lograr. Vemos en Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, la provisión. La fe que Abraham tuvo era una fe para aplicar la promesa de Dios. Por eso, cuando hablamos ahora, él tuvo su promesa, su pacto con Dios, su fe en Él, siguió a Él, y ahora vemos que viene la ley. Y la ley, en vez de darles vida, les dio condenación. Y ahora viene Jesucristo cumpliendo la ley en Él mismo. Él cumplió en todos puntos de la ley en Él. Era hombre perfecto. Y ahora Él está dando su vida, y vemos en qué estuvieron poniendo la fe desde Abraham, la fe en Él. Por eso vemos ahora de esa provisión de la salvación, también la provisión de la justificación. Versículo 24.
De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. El ayo, una forma, un tipo de tutor, una forma para enseñar. La ley ahora está enseñando nuestra necesidad y por eso está dirigiéndonos a un Salvador. Pues Cristo ahora es ese Salvador, es Él quien está ahí. Pero vemos ahora la justificación. Justificación no es como Dios cubriendo los pecados, sino como Dios eliminando los pecados. Justificación significa así como que nunca hubiera pecado. Cuando Dios nos ve a nosotros, no nos ve con una cura, sino Él nos ve perfectos. No ve algo que está quitando, tratando de borrar. No, nosotros ante Dios somos perfectos. ¿Por qué? Porque estamos en la justicia de Jesucristo. Pues vemos ahora como Él está hablando ahora de esa justificación. Cuando hablamos de la ley es como una prisión. Cuando entra la ley, está ahora amarrado por lo que es de obedecer y seguir. Hay algunos que acusan a los que quieren vivir para Cristo como legalistas o legalismo. Y lo que están viendo en esta perspectiva, están pensando que estamos viviendo bajo algunas reglas de la ley. Cuando nosotros tenemos la fe en Cristo y queremos vivir para Cristo. Yo quiero una vida diferente como la que teníamos. Yo no quiero vivir igual. No me gusta eso. Por eso, hermanos, viviendo bien para Dios no es legalismo. Porque no estamos aplicando nuestras obras en absoluta de nuestra salvación. La salvación solo por la fe en Cristo. Pero en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Es algo bonito vivir en lo que Dios está dando a nosotros. Cuando vemos la palabra, yo la puse ahí en sus notas, confinados. Ahí en versículo número 23. Pero antes que viniese la fe, estamos confinados bajo la ley. Confinado. Esa palabra significa protegidos, como una guardia militar. Por eso el ayo es un ayo, un maestro para instruirnos, para darnos luz de nuestra falta. Por eso cuando hablamos de la salvación y decimos, primeramente, todos somos pecadores. ¿Está de acuerdo? Y cuando yo hablo con alguien de eso, siempre dice, pues sí, estoy de acuerdo. Pocas veces dice, no, yo no soy un pecador. Bueno, pues otra cosa. Pero casi todos dicen, yo soy un pecador. ¿Cómo sabe que es un pecador? ¿Sabe que muchas veces, hermanos, el mundo sabe mejor del pecado que los cristianos? Los cristianos siempre preguntan, ¿qué está mal, pastor, con eso? ¿Qué está mal con eso? ¿Qué está mal? Y siempre dicen, ¿qué está mal? Pero el mundo lo sabe. No, hombre. Si quieres saber cómo es la conducta del cristiano, pregunta a alguien del mundo. Le va a barrer. No, si el cristiano no puede, ya empieza, tiene su lista. Pero cuando hablamos, hermanos, de nuestra vida, nosotros somos confinados, o sea, protegidos, tenemos un ayo, algo que está enseñándonos. Todo el mundo entiende su maldad por la ley de Dios. Y con esa ley estamos preparándonos. Por eso tantas veces que hablamos con los de su maldad, y Cristo pagó por esa maldad. Cristo sufrió por usted. Usted no tiene que pagar por ese delito que hizo, porque Cristo ya lo pagó. Puede poner su fe en Cristo, eliminar esa deuda, porque en Él fue cargado los pecados de todo el mundo.
Qué bonito pensar en lo que es esa ley para enseñarnos, para ayudarnos. Justificación yo le puse ahí como si nunca hubieras pecado. No deja cicatrices. No deja memoria. Salmo 103:12. Cuánto está lejos el oriente del occidente. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Pues vemos, hermanos, que Pablo está explicando que siempre la salvación ha sido por la fe. Por eso ese mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El lugar, el depósito, un lugar para los que tuvieron su fe en Dios, su fe en el Salvador, ni sabiendo quién iba a ser. Ellos tuvieron su fe hacia algo por delante. Nosotros tenemos nuestra fe en algo hacia atrás. Nosotros ponemos la fe en Cristo quien murió. Ellos pusieron su fe en su pecado pagado por Dios en Cristo Jesús. Y la ley está en medio para hacer muy clara la posición, muy clara la necesidad. Muy clara la necesidad, cómo arreglarnos con Dios. El ayo. Por eso el mundo lo sabe. Y nosotros pusimos nuestra fe en Cristo, eliminando esa necesidad de cumplir la ley, porque la ley fue cumplida en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, ¿está mal la ley? No, no está mal. ¿Es pecado la ley? No, no es pecado. La ley está bueno. Los 10 mandamientos, ¿cuál de ellos no es algo que no debemos estar haciendo? Cada uno es algo que debemos hacer en nuestra vida también. Pero no vivimos por los 10 mandamientos, no obedecemos la ley para estar bien con Dios, sino que nosotros estamos bien con Dios solo por la fe en Jesucristo. Por eso, ¿para qué estamos sirviendo? Pues Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, no es de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque nosotros somos hechura suya, para buenas obras, que Él antes predestinó en nosotros. Pues nosotros ahora vivimos como la ley, en la gracia de nuestro Señor. Es Él quien produce en nosotros la habilidad, porque nosotros no podemos, pero Cristo en mí me da la esperanza de la gloria y la esperanza de la vida cambiada en Él. Qué bonito. Pablo está explicando a los judíos algo que cómo nos aplica a nosotros hoy en día. La mayoría de nosotros ya tenemos nuestra fe en Cristo. Y eso son palabras simplemente para animarnos. Cuando nosotros vivimos para Cristo, vivimos para Cristo. Nunca piense que está mal hacer bien en su vida cristiana. Somos salvos, no por la ley, pero nosotros vivimos para nuestro Señor y Salvador. Puede ser que salga aquí en esta tarde. En realidad no hay mejor mensaje acerca de la salvación. Si no ha puesto fe en Cristo, no puede tener la vida eterna. Si no conoce a nuestro Salvador, está en destino del lago de fuego, donde va Satanás. Pero Dios no quiere que vayamos allá. Es por eso que Cristo murió en su lugar. Tal vez hay en esta tarde que quizás no está seguro de su salvación. Quiero darle una oportunidad de aplicar su fe en Cristo para darle la vida eterna, para tener lo que Cristo pagó para usted. Y Él quiere que le acompañe allá en la gloria algún día.